Desde 1868, la historia de 4 hermanas fue enamorando a muchos lectores. Mi nombre es Laura Oliva, sean bienvenidos un día más al canal. El día de hoy estaremos hablando de Mujercitas, tanto del libro como de la autora y de su última adaptación. Sin duda la riqueza es deseable, pero la pobreza también tiene sus virtudes, y uno de los aspectos más dulces de la adversidad es la satisfacción que produce el trabajo, sea manual o mental. Muchas veces la sabiduría, la belleza y otras bendiciones de este mundo nacen de la necesidad. Hace aproximadamente 3 años leí por primera vez Mujercitas. Recuerdo que lo había hecho porque se iba a estrenar la adaptación, la del 2019 justamente, y era mi objetivo leer el libro y después ver la película. Por alguna razón no lo hice, no vi la película, pero sí leí el libro. Y recién hace tan solo algunos días vi la película y no saben lo bonito que fue volver a esta historia, porque tal cual este libro tiene la esencia, o mejor dicho, esta película tiene la esencia del libro. Me voy a permitir hacer una introducción respecto de esta historia, aunque al ser un clásico tal vez muchos de ustedes ya lo conocen, quiero pensar que ya lo conocen, pero de todas formas no está de más hacerlo. Mujercitas es un libro escrito por Louisa May Alcott, fue publicado en 1868 y de forma inicial contaba con 2 partes. Todavía sigue contando esas 2 partes, pero fueron publicados en momentos diferentes. La primera parte con un título completamente diferente, que era Meg, Joe, Beth y Amy, la historia de sus vidas, una historia para chicas o un libro para chicas, si no me equivoco, y la segunda parte fue publicado un año después bajo el título de Buenas Esposas. No sé exactamente por qué se hizo el cambio de los títulos, tal vez por las traducciones. Hoy por hoy la primera parte titula Mujercitas y la segunda parte Aquellas Mujercitas, que prácticamente sigue con la vida adulta de estas 4 protagonistas. Lo interesante es que esta historia no termina acá, porque continúa con 2 libros adicionales, que son Hombrecitos y Los Muchachos de Joe, que prácticamente siguen la vida, la historia de una de las protagonistas, que es Joe, y de su orfanato, de la escuela que llega a fundar al finalizar Aquellas Mujercitas. Todavía estos 2 libros son mis pendientes porque esta edición tiene Mujercitas y Aquellas Mujercitas. Pero es interesante cómo la versión original fue cambiando. Resulta que en 1880 se empezaron a recibir muchas cartas, más o menos de editores o de lectores, que hacían énfasis en ciertas escenas, capítulos, que según ellos escandalizaban a las personas, que se consideraba este libro un tanto más feminista. Y se entiende por qué. Es importante entender la época en la que fue publicado y las circunstancias que se vivían y las cosas que también se cuentan en este libro, porque estamos hablando de 4 mujeres que tenían personalidades diferentes, que tenían una esencia diferente y se enfrentaban a una sociedad en la que se esperaba ciertas cosas específicas de las mujeres. Lo que me pareció muy curioso de este libro es que la autora en un inicio no planeaba escribirlo. No tenía ni siquiera la más mínima intención de hacer algo parecido, porque hasta 1868 ella ya había escrito otras historias en otros géneros con una pluma totalmente diferente, e incluso lo hacía bajo el seudónimo de A.M. Barnard, entre otros, pero este era como que el más utilizado. De todas formas, prácticamente fue su editor quien le obligó a escribir este libro, y ella lo hizo más que nada por el tema del dinero y también por el tema de su padre, que es una situación también que vamos a ir hablando más adelante porque es bastante curiosa la historia de su padre y todo lo que llegó a hacer. En este caso, ella llegó a escribir esta historia, Mujercitas, en tan solo 10 semanas, me parece. Lo hacía como que 10 horas diarias, lo hacía con las 2 manos, incluso se olvidaba de comer, de dormir incluso. Entonces es como que muy interesante la construcción y cómo la autora se dio tal vez el tiempo y las adversidades a las cuales se enfrentó para escribir estos 2 libros o esta historia como tal. Y les digo, es bastante curioso porque de una u otra forma Mujercitas es como una autobiografía. Ella se basó en su propia familia para escribir las personalidades de sus hermanas. Por ejemplo, Meg representaba la personalidad de una de sus hermanas, de su hermana mayor, que era Anna. Beth también representaba a su hermana Lizzie, que lamentablemente falleció a los 23 años porque también se contagió de escarlatina, al igual que Beth, y también fallece. Y en este caso su hermana menor, que era Amy, representaba a otra de sus hermanas, que si no me equivoco se llamaba May.
y en este caso ella sí llegó a ser una pintora no bastante, pero sí reconocida y llegando a vivir en Europa. Y en general toda la historia de su familia está plasmada en este libro, porque incluso el personaje de Jo es ella misma, es su personalidad que está plasmada, esos pensamientos que ella tiene revolucionarios, un poco rebeldes dentro de esta historia y para la época de la que estamos hablando. Y hablando también de su padre, justamente que hacía énfasis anteriormente, es muy curioso la historia porque dentro del libro su participación es bastante mínima e incluso lo podemos considerar algo así como un héroe de guerra, pero en la vida real era totalmente diferente, era una persona con unos ideales muy respetables, increíbles de cierta forma. Él llegó a fundar una escuela en Boston, una escuela que innovaba en muchas cosas porque tenía acceso a microscopios, a reglas, a muchos instrumentos que ilustraban la enseñanza como tal. Y además de todo ello, bueno, lamentablemente tuvo que cerrar porque él tenía la idea de poder introducir a los niños afroamericanos a la educación, pero en ese momento, en esa época, era algo totalmente inadmisible, inaceptable, y tuvo que cerrar la escuela como tal. Y lo que es interesante es que en 1848 introdujo a toda su familia a una comunidad experimental llamada Freedlands. Esta comunidad experimental tenía como que ideales trascendentalistas y de cierta forma tenía que ser una comunidad totalmente vegana. En este caso, por ejemplo, los huevos, la leche se prohibían porque por respeto a los animales, también la lana no se podía utilizar por respeto a los animales, e incluso el azúcar, el café no se utilizaban, se prohibían completamente porque provenían del trabajo de los esclavos, entre otras cosas, reglas como que muy estrictas que tenía esta comunidad que lamentablemente llegaron a enfermar a las niñas, a todas las hermanas, a toda la familia como tal, y es el momento en el que la madre decide que tienen que salir de esta comunidad de forma definitiva, y la comunidad como tal no llegó ni siquiera a durar un año a partir de ser fundada. Sin embargo, el apoyo de Bronson Alcott, del padre, fue fundamental para que Luisa fuera escritora. Y en general, creo que Mujercitas tenía que ser un clásico. Fue llevado a la pantalla grande como en 8 ocasiones, y la última de ellas particularmente es para mí la más bonita, aunque no debería decirlo porque no he visto las demás, pero les digo, tiene como que esa esencia del libro. En este caso es una combinación entre Mujercitas y Aquellas Mujercitas y tiene varios saltos de tiempo para contar la historia y lo hacen de una forma maravillosa. Son saltos de tiempo bastante precisos con actuaciones e interpretaciones que son admirables. Creo que la personalidad de cada una de ellas está plasmada en estos personajes. La personalidad se nota y creo que es una de las cosas más bonitas. Una de las protagonistas que llama más la atención justamente es Josephine, es Jo, porque ella se enfrenta a muchas circunstancias de la época. En general, todas ellas se enfrentan a la moral, a la ética, de lo que se esperaba ser una mujer. Y en este caso, Josephine resalta porque es más rebelde, porque sí es sensible, pero tiene una personalidad bastante fuerte y además es una de las protagonistas que es difícil no sentir esa empatía porque todos en algún momento también tenemos sueños, también tenemos como que esa sensación de querer seguir adelante, de enfrentarnos a cosas que suceden, lamentablemente siguen sucediendo hasta la fecha, pero en general es una historia muy bonita, es una historia que vale la pena y creo que el tema de que converja todo, desde la historia de la autora, con la historia del libro, con la historia de la adaptación y que todo sea un conjunto tan bonito, creo que hace que sin duda este se convierta en un clásico demasiado entrañable. Muchos pensarán que es un clásico un tanto más infantil, porque efectivamente cuando yo terminé de leer este libro, lo sentía como un manual de buenas costumbres, de buenas actitudes que hay que tener, porque cada capítulo tiene esa esencia de darte un mensaje, de hacerte ver que sí, hay cosas que en el mundo pasan, pero que tus actitudes siempre tienen que ser mejores y mejores y cada vez mejores. Y hay cosas que sí, pueden llegar a molestar y creo que hay que entender nuevamente el momento y la época en la que fue escrito este libro. Pero sin duda está tan entrañable, tan bonito y como les digo, para mí es perfecta la combinación de la historia de la autora con la historia del libro y por supuesto con la adaptación.
Y bueno, hasta acá el video de hoy. Esa fue mi experiencia leyendo Mujercitas. Sin duda les aconsejo hacerlo. Lo leí hace 3 años, pero todavía recuerdo ciertos detalles, recuerdo muchas cosas que suceden dentro de esta historia y me encantaron. Y la adaptación es muy bonita. Si vieron el libro, o mejor dicho, si vieron la película, lean el libro. Y si leyeron el libro, vean la película. Estoy segura que les va a fascinar el contexto y cómo convergen estas historias. Así que nada, pues por mi parte les agradezco que me acompañen. Ya no digo un miércoles más porque últimamente me estoy atrasando bastante y salen otros días que no son miércoles, pero de todas formas les agradezco que me acompañen semana tras semana. Espero que este video les haya gustado. Ya saben que todos sus comentarios me encantan. Si quieren tal vez compartir su experiencia leyendo este clásico, si les gustó o no les gustó, si prefieren la película, el libro o lo que sea, pues yo encantada de leerlos. Gracias por acompañarme, que tengan un muy bonito día y que tengan muy buenas lecturas. Chao.